Bueno, buenas noches, Gato. Esta historia de El Gran Hermano, cómo nos observan, cómo está nuestro rostro registrado por doquier. Bueno, siguió. Hay una noticia de hoy que es que el juez Andrés Gallardo, que fue el que decidió suspender ayer el uso de este sistema de registro facial biométrico, le dio un plazo de 2 días al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a Marcelo D'Alessandro, para que le explique por qué se hizo una extracción enorme de datos biométricos faciales, un pedido de datos de 10 millones de personas y para qué se utilizó. Entre esos nombres, además, no están solamente personas que figuran en el registro de los prófugos. Vos sabés que el registro de prófugos es la principal finalidad para la que se instaló este sistema de registro facial. Tiene que haber una orden de un juez incluso alrededor de esto. Pues no, se pidió información de un montón de gente, de más de 10 millones de personas, y esa información llegó, Juan, bueno, justamente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, una Ciudad de Buenos Aires que todavía no ha logrado dar explicaciones satisfactorias. Indudablemente han dejado todavía más dudas respecto de esta migración masiva de datos. Recordemos simplemente los datos biométricos. Estaba habilitada la Ciudad de Buenos Aires para pasarlo en caso de aquellas personas catalogadas como criminales, es decir, aquellos que estaban prófugos. Bueno, claramente se excedieron, de mínima se excedieron en sus facultades, y cuando uno va a ver los nombres de las personas implicadas, bueno, empieza a tener un poco de sospechas al respecto. Por eso la importancia, ¿no?, de que la Ciudad de Buenos Aires logre dar explicaciones concretas. Pero vamos a empezar a repasar, Iris, si te parece, justamente los nombres, empezando por el propio presidente de la Nación, obviamente. Son personas públicas, ¿no? Esto es lo más curioso de todo. Y cada pedido de datos biométricos tiene una fecha, tiene un horario, no es algo que ocurrió en forma indiscriminada. Hay un pedido específico para que se envíe esta información. Recordemos que el CONARC es la base de datos donde está justamente la información sobre personas prófugas o que tienen algún pedido judicial. Cristina, no sería como siempre, primera en la lista, récord de visitas a sus datos biométricos, 225 registros, obviamente Máximo Kirchner también. Aníbal Fernández, 12 registros entre octubre de 2019 y septiembre de 2021. Guado de Pedro, ministro del Interior, también 3 registros de datos biométricos. No se piden los datos biométricos para cualquier trámite en la Ciudad de Buenos Aires como intentaron sostener ayer. Es un pedido de información más bien sensible. Seguimos. Sergio Massa, 3 registros entre septiembre de 2020 y agosto de 2021. Axel Kicillof, 24 registros entre junio de 2019 y julio de 2021. Te agrego además una cuestión, que es que esto estuvo suspendido en pandemia. No se usaba en pandemia, con lo cual ese argumento de que se usó por ahí para infractores de tránsito no tiene explicación. Se cae de maduro. Bueno, y también la oposición. Vamos a empezar por Nicolás del Caño, también 2 registros a sus datos biométricos, 2 migraciones del RENAPER a la Ciudad de Buenos Aires. Miriam Bregman, bueno, Juan Grabois, 22 registros. Javier Milei, que hoy protestó en las redes sociales, no sé, Iris, si lo viste, sí, respecto de este presunto espionaje, o por lo menos esta irregularidad en la migración de datos sensibles, en este caso los datos biométricos. Gerardo Morales, un registro en julio de 2021. Facundo Manes, un registro, junio de 2021 también, fechas coincidentes. Patricia Bullrich, 18 registros entre julio de 2019 y febrero de 2022. Y Lilita Carrió, la infaltable Elisa Carrió, con 10 registros entre octubre de 2019 y noviembre de 2021. Esto es un muy pequeño muestrario, estamos hablando de realmente una migración masiva de información, pero llama la atención en este caso que son personas públicas, ¿no? Sí, si la Ciudad de Buenos Aires hubiera, vamos a hablar en potencial, hubiera incorporado estos datos biométricos que obtuvo el RENAPER de estas figuras públicas y las hubiera incorporado al sistema, justamente al software inteligente. Es decir, hubieran tenido todos los movimientos de Cristina Kirchner, por ejemplo.
de Máximo Kirchner cuando anda en la calle, del gato silvestre. Es que lo que te hace pensar esto es que los tienen. Y además, si vos reparás, ¿por qué también nos llama la atención esto esta semana? D'Alessandro la semana pasada, lo que anunció incluso en su cuenta de Twitter, es que querían ofrecer amablemente este sistema ¿para qué? Para identificar a manifestantes. Con lo cual es una especie de sinceramiento. De que se exceden en sus facultades a la hora de usarlo. Exactamente. Bueno, hay una organización que es el Observatorio de Derecho Informático que hizo la denuncia original, que dio justamente la que dio el puntapié a esta causa. Después se sumó todo un grupo muy grande de organismos también especializados. Bueno, este Observatorio de Derecho Informático hizo este gráfico, lo difundió para que se entienda cómo es el circuito de información. La CONARC, como les decíamos, es donde están todos los datos de los prófugos o personas buscadas por la justicia. Se le pide a la CONARC cuando hay una situación específica sobre la que requerir información. Bueno, la CONARC hace el contacto con el RENAPER, pero resulta que al RENAPER se le pide masivamente todo desde el Ministerio de Seguridad, a donde va a parar todo ese flujo de información de rostros, información biométrica. Bien, completísimo. Ahí está. Más claro imposible. Deberían haber sido 3.000, 4.000, 5.000. Fueron 9 millones de datos. Ahí en esa camarita me seguían a mí, por ejemplo... ¿Te seguían a vos, Irina? Gato? Sí, te seguían. No sé de acá salieron tus datos, no sé si no te siguen, Gato. ahora está suspendido, pero te podían ver, evidentemente te podían ver las 24 horas. De acá salieron tus datos para acá, tus datos biométricos, y Bien. todavía no sabemos con exactitud, se intenta determinar el juez Gallardo, Bien. qué hicieron con tus datos. Bien. Gracias, Juan.